Después de 2 semanas dedicados en el programa La Tertulia a la política comarcal, hoy entramos en la política municipal. Buenas noches y bienvenidos a este espacio de conversación que hoy mantenemos en colaboración, como siempre, con Diario de León, y nos acompaña su director Joaquín Sánchez Tornay. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy mano a mano con un servidor y con un protagonista, como decíamos, de la política municipal, también de la política comarcal. Samuel Folgueral, muy buenas noches. Muy buenas noches. Responsable máximo de USE Bierzo, portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Ponferrada y consejero comarcal también por esta formación. Bienvenido a la tertulia. Vamos a hablar de política municipal, si le parece, en los últimos instantes de un mandato con Olegario Ramón en el Ayuntamiento de Ponferrada y un tripartito que usted se ha hartado a calificar como de fallido y ya desde hace mucho tiempo terminado y acabado. ¿Mantiene esa frase? Bueno, es evidente que sí, no es porque haya que mantenerla en el tiempo obligadamente, pero es que lo que ocurre en la política municipal, desde luego, así lo corrobora, desgraciadamente, para los designios de la ciudad. Un equipo de gobierno que, fíjense ustedes cómo se forjó, ya se forjó en el anterior mandato, puesto que el actual alcalde ya forjó un acuerdo con el líder de un partido que, fíjense que es, además, por primera vez en la historia democrática de Ponferrada, que ha tenido un concejal en prisión. O sea, y ese acuerdo que nosotros ya altamente habíamos denunciado en su momento, de que no era una persona que nosotros podíamos entender como elegida para un gobierno, pero bueno, así lo entendió el señor Ramón, y ya empezó siendo fallido con el acuerdo contra natura de esa organización que estaba gobernando con la derecha en aquel momento. Ya se eligió como compañero de viaje, ya luego pues lo corrobora un partido como Podemos, y entonces con esos mimbres que pensaban la ciudad, no lo digo yo, lo piensa la ciudad, qué mimbres había para poder gobernar. Al albur de 3 años y medio ya se ha visto que no funciona y que se han dedicado a otras cuestiones, que tienen que ver con la corresponsabilidad política, con cualquier cuestión que tiene que ver con el control férreo de la política y no con la gestión pública. De hecho, ahí están los servicios que se prestan, que son caros y malos. A mí me gustaría empezar por, creo que lo más actual, que son los presupuestos generales del Estado, y en este caso para la provincia de León y específicamente para el Bierzo. ¿Cómo los calificaría? Bueno, yo ya lo he hecho públicamente hace nada, unas escasas semanas, ¿no? Una valoración de los presupuestos generales del Estado que desde luego abandonan absolutamente nuestro Bierzo. No pasa del papelín general, no pasa de las cuestiones de carácter ordinario, pero no hay ninguna apuesta por el desarrollo del territorio, ni en infraestructuras, ni en telecomunicaciones, ni en apuestas de la cultura, ni en apuestas del campo del desarrollo del político. O sea, en absoluto hay ninguna apuesta que pase por lo básico que necesita en este territorio, que a priori son las infraestructuras de comunicación y de telecomunicación, que son las que nos permiten entrar en el ámbito del desarrollo y del mundo, y luego ninguna otra apuesta que pudiera albergar una iniciativa de desarrollo, como puede ser, no sé, los aspectos culturales, educativos, etcétera, etcétera, etcétera. A su juicio, ¿cuáles serían las inversiones más necesarias? Y no poniéndonos utópicos, es decir, bueno, evidentemente el ferrocarril es una necesidad, el corredor atlántico y a su paso por el Bierzo, por Ponferrada, pero poniéndonos en una situación realista, ¿cuáles serían las necesarias inversiones que tenían que estar en este presupuesto? Intuyo que la A76 sería una de ellas. Sin duda, las apuestas por las comunicaciones de carretera de altas prestaciones son elementales. Se lleva reivindicando desde este territorio ya décadas, realmente. La conexión oeste, ¿no? con Orense y de Orense a Vigo, y también al norte de Portugal, que es también un espacio de referencia desde el punto de vista del desarrollo económico, son básicas, y desde luego la A76 es una infraestructura de primer nivel. También podemos, digamos, uniéndonos al sentimiento de comunicación asturiano,
también deberíamos priorizar esa vía de comunicación de la Ponferrada a La Espina, que en los tramos asturianos ya vemos que van avanzando. Es más, hay una apuesta del gobierno asturiano por ceder la titularidad de ese vial al gobierno de España para que haya una apuesta económica para el desarrollo y llegue. Ellos están ya avanzando para poder llegar a La Espina. Incluso tienen propuestas para poder llegar a Cangas de Narcea y de Cangas de Narcea hasta La Ciana. Es más, el tramo de la carretera, que se denomina así vulgarmente aquí en este territorio, la carretera minera, la carretera de Valdeprado, en la parte asturiana, que es desde Cerredo hasta el Alto de San Antón, ya es de titularidad asturiana, y nosotros hemos estado reivindicando desde el Consejo Comarcal o desde el Ayuntamiento de Ponferrada el paso a la titularidad autonómica del tramo de esa carretera que afecta desde el Alto de San Antón hasta la zona de Valdeprado y de la zona leonesa, digamos, de la zona berciana, para que la Junta de Castilla y León se haga cargo de ella. Todavía no lo ha hecho, pero el tramo asturiano está. Por lo tanto, la 76 por un lado, la Ponferrada a La Espina. Nosotros, incluso en apuestas de futuro, hemos estado hablando de la conexión sur también. Es decir, hoy la tecnología es posible y una conexión vía túnel o viaducto túnel Ponferrada-Puebla de Sanabria sería también una conexión extraordinaria, porque todos los desarrollos económicos en este territorio apuestan claramente por una zona joven, una zona habitada y de desarrollo en el norte de Portugal. Todo el entorno de Porto, además con una gran infraestructura portuaria, como es Leixões, el puerto de Leixões, es un elemento atractivo para el noroeste. Y nosotros, Ponferrada y El Bierzo, está situado en una posición central en el noroeste, que le permitiría ser una capital del noroeste, por decirlo de alguna forma. Esa para nosotros es una apuesta definitiva que, si es así, traería consigo un desarrollo de infraestructuras de alta capacidad de mayor porte, como podría ser y deberá ser el corredor atlántico, que es para nosotros un tema y absolutamente innegable. O sea, el resolver la conexión ferroviaria del puerto de Manzanal es innegociable. No se puede pensar que se va a hacer una inversión, Gobierno de España, Ayuntamiento de Ponferrada, en la zona de la Placa para tener convoyes de 750 metros si no pueden pasar el puerto de Manzanal. Es decir, esas cuestiones tienen que reflexionarse siempre en macro y no en apuestas puntuales. Por cierto, si esa apuesta de 750 metros de convoyes en la zona de la Placa, esa infraestructura, trae como consecuencia derribar el patrimonio industrial que nosotros tenemos, como es la Placa, que es la que da origen al topónimo del barrio, que permitía derivar los trenes y girar en esa infraestructura metálica, ¿no? con esa pieza semicircular, sí, como parece ser que Europa Nostra ha denunciado, va a derribar esa actuación de los convoyes de 750 metros, va a derribar la Placa. Nosotros no podemos estar, pero de acuerdo en lo más mínimo. Es decir, primero resuelvan lo que hay que resolver, que es que hay que resolver el nudo del Manzanal y tener una apuesta clara del Gobierno de España por una infraestructura de alta capacidad ferroviaria que tenga como paso el Bierzo en sentido oeste y este. Pues esa apuesta del Gobierno de España es de 100.000 euros para el próximo presupuesto general del Estado. Y hablando de infraestructuras viarias, lejos de que se muevan los papeles, se muevan los expedientes y se avance en los proyectos, se ha caído el viaducto del Castro hace más de 4 meses y todavía la sociedad del Bierzo no sabe por qué, ni la del Bierzo ni la de Galicia, que comunica las dos comunidades autónomas, y la meseta con Galicia. O sea, lejos de avanzar, retrocedemos. Sí, lo ha explicado usted perfectamente. No solamente es que no tengamos nuevas infraestructuras de comunicaciones, ya sea por carretera o por ferrocarril, sino que la única conexión que tenemos de altas prestaciones realmente le ha ocurrido el mayor incidente patológico estructural de la historia reciente de este país. O sea que, por lo tanto, claro que lejos de avanzar, retrocedemos, y además
una infraestructura que se ha derribado, que ha caído, que ha tenido un incidente estructural en el cual el Gobierno de España a día de hoy no ha puesto encima de la mesa la causa o causas que hayan podido derivar en ese problema. Se ha hecho un bypass, Ni explicar cómo se proyecta la solución. No, bueno, la solución es puntual y de momento de una deriva, es decir, se ha hecho un bypass en sentido Galicia atravesando el pueblo de Piedrafita o Cebreiro, y en el sentido Madrid sí ya se puede utilizar el túnel de Piedrafita y sales aguas abajo, digamos, del pueblo, dirección Madrid. Es una situación que para el ciudadano de coche, bueno, te genera una pequeña molestia, pero para las comunicaciones y para el desarrollo económico es una catástrofe, porque las mercancías de altas prestaciones por allí no pueden pasar por el medio del pueblo y están teniendo serias dificultades de comunicación, que se lo pregunten a LM, a la empresa de palas o transportes especiales, que están teniendo serios problemas. Y esto lejos, que me gustaría decir otra cuestión, lejos de solucionarse, me da la sensación que un largo recorrido todavía hasta que se resuelva el viaducto. La sensación nuevo. Es que se va a eternizar el problema. Pero si volvemos un poco al asunto municipal, que creo que es un poco lo más interesante teniéndole a usted aquí, supongo que el equipo de gobierno estará elaborando los presupuestos para el próximo año, que son unos presupuestos preelectorales o electorales, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué necesitaría el municipio de Ponferrada que estuvieran en esos presupuestos y que cambiara la fisonomía de la ciudad y algunas cuestiones como la limpieza, que me imagino que también es un problema acuciante, ¿no? Mire, evidentemente, por las fechas, suponiendo que los ejercicios municipales se inician presupuestariamente el 1 de enero del siguiente año y, por lo tanto, unos presupuestos necesitan unos preámbulos, porque hay que hacer una elaboración, hay que llevarlos a un pleno, hay que ponerlos a exposición pública, si hay alegaciones hay que resolverlas, y una vez que se resuelvan directamente se aprueba y entraría en vigor supuestamente el 1 de enero, ya en fechas en las que estamos, casi ya estamos tarde. Conocimiento de que haya una intención de elaborar los presupuestos y consensuarlos, no tenemos ninguna. A día de hoy desconozco si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada está iniciando el proceso de elaboración de los presupuestos del año 2023. Lo desconozco. Insisto que por las fechas que estamos ya llega muy justo o incluso tarde, pero bueno, estos años de atrás, el año que más, digamos, pronto se aprobaron los presupuestos, creo recordar que fue en febrero o marzo. O sea que no tenemos nosotros constancia de que eso se vaya a producir. Ojalá nos sorprendan y nos llamen al respecto. Pero no es un poco nefasto para la economía de la ciudad o para la situación de la ciudad entrar en campaña electoral sin presupuestos o elaborando esos presupuestos o llevándolos a pleno prácticamente con la campaña electoral empezada? Sí, bueno, eso estoy totalmente de acuerdo, salvo que tenga ya en mente no continuar, y entonces ya el que venga el siguiente equipo de gobierno los elabore. Evidentemente, claro que hay que tener una voluntad de aprobar los presupuestos, de elaborarlos y de intentar aprobarlos, porque los presupuestos es la mayor herramienta de acción política. No hay otro. Yo creo que es el pleno, por excelencia, de una administración local, el pleno de los presupuestos. Dicho lo cual, y respondiendo a su pregunta, ¿qué tendría que hacer Ponferrada en esos presupuestos como un elemento digamos, de relevancia? Bueno, primero, hay una parte del presupuesto que saben que es derivada de los gastos ordinarios, que se lleva prácticamente el 80% del presupuesto, son los gastos ordinarios. Por lo tanto, tenemos un margen más bien escaso para cuestiones dinerarias que tengan que ver con nuevas acciones en la ciudad. Pero evidentemente esas tienen que partir por revisar el Plan General de Ponferrada, el Plan General de Ordenación Urbana, que está absolutamente decaído, es un plan obsoleto
que no responde a las necesidades de crecimiento de la ciudad y de desarrollo, y por lo tanto debe ser revisado, porque pensó en desarrollarse la ciudad en el año 7, más o menos del orden de 3 veces la situación de la ciudad. Evidentemente nada más irreal que vaya a crecer 3 veces la ciudad cuando está perdiendo cerca de 1000 habitantes al año. Por lo tanto, eso es irreal, con un parque de cerca de 3000 viviendas vacías en este momento y con cerca de un centenar de bolsas de suelo a desarrollar, que no van a ser desarrolladas nunca, por lo menos en el espacio temporal de un plan, y que por lo tanto están generando problemas de desarrollo, puesto que son suelos que no se pueden poner al servicio y desarrollar, que tributan, realmente urbanísticamente son rústicos, y desde el punto de vista tributario, hasta hace nada, tributaban como suelos urbanos, lo cual generan un serio problema para la ciudadanía. Por lo tanto, esas cuestiones que hay que desclasificar se tienen que hacer a través de una revisión del plan general. Esa es una prioridad, a mi juicio, que tiene que plantear los nuevos presupuestos. Luego hay otra cuestión, hay que mejorar, porque en estos 3 años, ya no hablo tampoco de los 4 anteriores, de la señora Fernández Merallo y de su heredero, el señor Ramón, han sido unos años, 4 y 3, 7 años nefastos para la ciudad, en la que no se ha visto ningún movimiento económico, en la que no se ha visto que se mejoren las necesidades y los servicios que se prestan a la ciudadanía, y ojo, cuando se están pagando más caros que nunca. O sea, el tema de la limpieza viaria y de la recogida de residuos sólidos, al igual que el transporte público, con tal de hacer política sobre esos servicios, que es lo que se encargó la señora Fernández Merallo y su heredero, el señor Ramón, en estos 7 años... Bueno, política o ideología. Bueno, bien, evidentemente, lo que se ha hecho es introducir una cuestión de carácter ideológico, es decir, para penalizar a determinados servidores públicos o intentar penalizarlos, lo que se ha hecho es jugar con cuestiones de carácter básico, como son los servicios públicos de primera necesidad, hasta el punto de que le han hecho esa famosa frase que se dice en la calle, que han hecho del pan hostias. Y de tal manera que ahora los servicios los han empeorado de tal manera que no responden a las necesidades de la ciudad. Y no solamente es que las hayan empeorado, es que se pagan más que nunca. El transporte urbano de Ponferrada le está costando a la ciudad cerca del doble, y a veces, según los servicios que van, o los, digamos, autobuses, elementos que van comprando desde el ayuntamiento, que antes era el prestatario del servicio el que se hacía cargo de ellos, evidentemente, claro, que lo tenía que pagar finalmente el ayuntamiento, pero diferido unos cuantos años, ahora el ayuntamiento, de alguna manera, tiene que adelantar económicamente al comprar autobuses, al comprar materiales, al comprar cuestiones para prestar el servicio, que antes lo hacía la empresa prestataria. Si eso lo hace, puede llegar a costar incluso hasta el triple de lo que costaba. Estaba en el entorno del 1.000.000 de euros y ya solamente ahora cuesta 2,5 millones al año. Eso por contrato, más luego insisto, esas prestaciones que se están haciendo comprándole autobuses, etcétera. Eso en cuanto al transporte urbano. Imagínense ya luego el caso de la limpieza viaria y de la recogida de residuos, que hasta este punto, en estos momentos, estamos hablando de que cuesta 1,5 veces más de lo que estaba costando, y nadie en la calle está lo suficientemente a gusto con ese servicio, en el que la ciudad está sucia y la recogida de residuos no es, desde luego, de escoba de platino ni de escoba de oro. Por lo tanto, servicios muy caros y que no responden a las necesidades de la ciudad. ¿Y por qué digo eso? Pues porque se intentó desprestigiar a determinados servidores públicos, entre los que me encuentro, de que no se gestionaba bien, no se hacían las cuestiones contractuales bien, y han cogido el testigo, y fíjense ustedes lo que han hecho con ellos. O sea, prestar un servicio malo, defectuoso, y el doble o el triple del coste. Y una cuestión, y esperemos a ver qué es lo que ocurre ahora con la gestión de los residuos, como es el caso de Gersul. Es lo que le iba a preguntar. ¿Qué lectura hace usted no sé, le pongo el calificativo, de la rapidez o de la celeridad en anunciar una tasa sobre ese servicio más baja que la que existe en la actualidad, cuando Gersul todavía no se ha disuelto? ¿No, Joaquín? No, se ha decidido... Está en un proceso, pero aquí ya se ha decidido una tasa que no sé. ¿Qué lectura hace de esa celeridad del equipo de gobierno? Y no sé, si la tasa se puede bajar, está Gersul llenándose las arcas a costa de los ciudadanos de la provincia de León, porque si se puede bajar.
Mire, considerablemente, ¿cómo parece que es la rebaja? para mí la lectura es elemental. ¿Saben lo que ha pasado en los buzones de las ponferradinas y de los ponferradinos estos últimos 10 días? Que ha llegado el recibo del IBI, o el recibo que se llama la contribución, ¿no? El recibo de la contribución. Por cierto, en ese recibo de la contribución está dentro, subsumido, inserto, la recogida de basuras. Ahí se paga ya, ¿vale? Aparte, acaba de llegar también el segundo recibo del segundo semestre del tasazo, de la tasa de basura, que saben ustedes que nosotros como oposición en 2 ocasiones interpusimos 2 plenos extraordinarios para intentar que ese tasazo no se impusiera, y también una cuestión de mayor calado en cuanto a los impuestos y las tasas, que no salió adelante porque este equipo de gobierno fallido se encargó de que así no se fue, así Bueno, no fue, porque tuvo el con apoyo, algunos apoyos, ¿no? Porque tuvo el apoyo fundamental, absolutamente necesario, de Tarsicio Carballo. Evidentemente. Clave y definitivo. Que había sido uno de los que llevaba la pancarta oponiéndose a esa subida. Correcto. Me acuerdo perfectamente que fue a principios del año 20, cuando hubo una manifestación convocada por el Partido Regionalista del Bierzo, por el PRB, para que no se subiese la tasa a la basura, se eliminase y demás. Bueno, pues no solamente eso, sino que fue causa importante de que, definitiva, de que la ciudad pague 2 veces la tasa de la basura. Porque si Europa dice, que no lo ha dicho, lo dirá posiblemente, pero no es ley de momento, que haya que tener un recibo concreto de tasa de basura, pues entonces revise usted el IBI, baja a la baja, en la misma proporción que la tasa de la basura. Que no lo hace, pues entonces déjela porque está subsumida en el IBI y cuando corresponda ya se hará. Pero bueno, no se ha hecho y se paga 2 veces por el mismo concepto, que es la recogida de residuos sólidos de la ciudad. Bien, pues no solamente es eso, que digo que le ha llegado a la ciudadanía la tasa de la basura del segundo semestre, le ha llegado el recibo de la contribución urbana y le ha llegado el recibo de Gersul, de Gersul, que por vivienda son 38 euros, ¿de acuerdo? Bien, pues sumamos todo eso, claro, ¿y qué es lo que nos ocurre a todas las ponferradinas y a todos los ponferradinos? Que se nos ha puesto los pelos de punta, y como se nos ha puesto los pelos de punta, ¿qué es lo que hace el señor Ramón? Pues como hace siempre. Yo trabajo en los medios, yo me muevo por la imagen pública, yo me muevo por el Twitter y por el Facebook, y entonces voy a hacer un ejemplo de lo que se llama teatro político. Y entonces voy a decir que nosotros vamos ahora a gestionar Gersul, porque se va a disolver, y entonces vamos a tomar un acuerdo de que vamos a bajar esa gestión de los residuos. Primero, ¿cómo lo va usted a bajar si Gersul no se ha disuelto? Primero, los ponferradinos tienen que saber que para disolver Gersul, Ponferrada tiene que poner 1,6 millones de euros. Primero, Ponferrada, usted pague 1.653.000 euros y después de pagar 1.600.000 euros, a partir de ahí, que se disuelva Gersul, León vendrá los que sean y San Andrés los que sean. Pero es que no solo tiene que pagar Ponferrada para esa disolución, tiene que pagar Ponferrada, tiene que pagar León y tiene que pagar San Andrés del Rabanedo. Que no sé cuál es la situación económica, por ejemplo, de San Andrés. Bien. Y se podrá pagar San Andrés la parte que le corresponde, el 30 y no sé cuánto % que le corresponde de Gersul. Y si no lo paga San Andrés, Gersul no se disuelve. Evidentemente. Por lo tanto, primero hay que conseguir que se disuelva Gersul, que es la aportación de todos, digamos, todos los miembros consorciados estén de acuerdo. Ponferrada, aún así, tiene que adelantar 1,6 millones de euros. Esa es la primera broma para los ciudadanos, que es lo primero que tienen que saber. Segundo, una vez que se disuelva Gersul, hay que hacer un convenio entre la excelentísima Diputación Provincial de León y cada uno de esos 3 ayuntamientos mayores de 20.000, que todavía, evidentemente, si no se ha disuelto Gersul, no se puede firmar ese convenio. Bueno, pues con todo eso, el señor Ramón se le ocurre que voy a hacer aquí una escenografía de que vamos a ahorrar. Y si ahorramos, entonces, ¿qué quiere decir? Que Gersul nos estaba atracando. Todos estos años nos ha estado atracando, porque se puede hacer más barata. Y si usted, que es miembro de Gersul como consorcio, el Ayuntamiento de Ponferrada, ¿por qué no lo propuso? Para que fuera más económico. O sea que todos estos años con usted dentro nos han estado cobrando de más. Quiero decir, esto está claro que es una cortina de humo porque nos han llegado 3 recibos y estamos todos con los pelos de punta. Nosotros hemos llegado a concluir la primera parte de la tertulia de esta noche de lunes. En un instante retomamos la conversación aquí en la 8 Bierzo con Samuel Folguera.
Seguimos hablando con Samuel Folgueral, máximo responsable de Usebierzo, portavoz del grupo municipal de este grupo en el Ayuntamiento de Ponferrada y consejero comarcal. Joaquín. Sí, yo quería retomar la conversación donde la dejamos. Efectivamente, yo entiendo que es una medida o un anuncio electoralista que difícilmente se podrá poner en marcha antes de que lleguen las elecciones, pero sin embargo creo que como comentábamos fuera del micrófono, va a ir a pleno. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿se va a aprobar una cuestión que no se puede llevar a cabo en un tiempo largo? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Y que probablemente va a tener que aplicar otra corporación. No tengo ninguna duda de que se va a aprobar tal y como está conformado ahora mismo el arco político en el ayuntamiento, y se va a volver a aprobar con los mismos apoyos con los que se aprobó el tasazo de la basura. Así mismo lo digo, pero bueno, allá cada cual con su imagen ante la ciudadanía y con los daños y con las lesiones que le causa a los bolsillos de los ciudadanos un equipo de gobierno que, insisto, con la tasa de la basura, con la subida del 12% del agua, con el transporte urbano lo que cuesta, es decir, con todos los gastos que está generando en el Ayuntamiento de Ponferrada, solamente pueden salir de vaciarle los bolsillos a los ciudadanos de Ponferrada, que es lo que está haciendo de manera inmisericordia. Da igual que haya una pandemia, da igual que hayamos pasado unos años muy duros por eso, da igual que estemos ante lo que se avecina como una recesión económica a nivel mundial, da absolutamente lo mismo, y aquí se aplican políticas desde mi punto de vista absolutamente inmisericordias con la ciudadanía. Bueno, productos de campaña de imagen. Bueno, yo ya lo he definido con anterioridad en esta tertulia. Un equipo de gobierno que se dedica exclusivamente a la imagen, que se dedica a vender públicamente que el Ayuntamiento de Ponferrada ha adquirido un paquete de bolígrafos y eso se convierte en una noticia, y teníamos varias ofertas, y da igual que haya un informe contrario o no contrario, o a favor, da lo mismo, aunque eso anuncio que hoy hemos comprado para el Ayuntamiento de Ponferrada este paquete de bolígrafos, que además es de una reconocida marca, que todo el mundo sabría definir, y eso se convierte en una noticia para este equipo de gobierno, y eso también, claro, y si puedo hacerlo criticando a no sé quién, que ya compraba antes no sé qué bolígrafos, que no nos interesan porque son de no sé quién o de no sé cuánto, es decir, todo el día montando unas cortinas de humo en torno a lo que es beneficioso y perjudicial para la ciudad, según cree él, es decir, poner en tensión a la ciudadanía en vez de dedicarse a lo que tiene que hacer una administración local, que para mi manera de ver es evidente, que es, digamos, el leitmotiv de una administración local, que es la gestión pública. Es decir, que con los recursos que dispone un ayuntamiento, de la ciudadanía fundamentalmente, vía un lado u otro, que le causes el menor perjuicio posible a los bolsillos de la ciudadanía, con todos esos recursos seas capaz de gestionar en una ciudad y darle servicios y proporcionarle mejoras, como hemos hecho otros. Una sede de policía municipal que estaba en un bajo con goteras y tiene un edificio magnífico. Quitar el barro del centro de la ciudad, como fue en el polígono de las Huertas con el aparcamiento, o como fue en la Plaza Sánchez de Albornoz, etcétera, etcétera, etcétera. Convertir a la ciudad en la referencia del mundo, como fue con los campeonatos del mundo de ciclismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me voy a vender más. Quiero decir, con gestión pública. Interpretaba que se está usted ya postulando para ser candidato de USE a la alcaldía, porque está haciendo usted ya un mitin de campaña, ¿no? Bueno, no, eso es, para mí eso es una obviedad. No estoy intentando convencer a nadie, es una obviedad. Esas cosas están ahí y se pueden ver, es decir, y sin subir un solo euro de impuestos a la ciudadanía. Y aquí se carga, se lastra de una manera salvaje a la ciudadanía de Ponferrada en sus bolsillos, y la prestación de sus servicios es nula, mala o inferior. Es decir, entonces, digamos que no se puede, esto está en la responsabilidad pública, sin tener por lo menos la pulsión de intentar gestionar mejor. Y ahora que tenemos además una posibilidad importante, que otros, que bajamos 13 millones de euros de deuda pública el Ayuntamiento de Ponferrada en 2 años, 3 meses y 7 días, imagínense con 3 años y pico, con las arcas saneadas y con posibilidades de fondos europeos, lo que seríamos capaces de hacer otros con las ganas de gestionar que hemos tenido. Pero no le ha respondido a la pregunta. ¿Cómo?
que si va a ser usted... ¿Alguien lo duda? Nosotros no, pero ¿Alguien lo duda? Es bueno que usted lo diga. Bueno, nosotros evidentemente tenemos una organización que tiene un tirón importante, una organización que la ciudadanía de Ponferrada lo tiene muy claramente concebida, también desde el punto de vista comarcal, y nosotros vamos a intentar que en este periodo tan difícil, desde el punto de vista del desarrollo de la economía en el mundo y por lo tanto también el nuestro, en una situación en la comarca del Bierzo que necesita más que nunca políticos valientes, con ganas de reivindicar y con la educación precisa para ir a reunirse donde hay que reunirse y de traer los recursos para que este territorio funcione, porque no vale estar en la crítica permanente contra las administraciones superiores. A las administraciones superiores hay que llamarlas con educación, pedirles las citas correspondientes y reclamarles lo que creemos que es necesario para este territorio. Y en cuanto se consigan, a través de esas reclamaciones, rueda de prensa del responsable de la administración superior y el titular de la administración local, y al unísono diciendo qué es lo que se va a conseguir y hacer, y no como ahora, que es crítica permanente, o decir que se consigue de manera aleatoria, unilateralmente, desde el Ayuntamiento de Ponferrada no sé qué, que luego evidentemente sin el respaldo de la administración que te tiene que dar los recursos y avalar esa actuación, desde luego, sin eso, sabemos que es papel mojado y de nuevo, otra caricatura pública de lo que es un responsable de una administración local. ¿USE Bierzo hubiera presentado a fondos europeos un proyecto como el del Anillo Verde? Posiblemente USE Bierzo hubiera propuesto ante los fondos europeos un proyecto de desarrollo, de circunvalación del punto de vista del funcionamiento de la circulación de la ciudad y a la vez de mejora de las condiciones medioambientales de la ciudad, sin ninguna duda, que pasaría evidentemente por eliminar el tráfico por delante del Castillo de los Templarios, haciendo una circunvalación por donde nosotros, personalmente como técnico, ya hicimos en el año 92, que es presentar una propuesta en aquel momento a don Celso López Gabela como alcalde, de circunvalación de la ciudad. Hoy con el desarrollo no sería exactamente así, pero es muy parecida a la que ya habíamos diseñado. Por lo tanto... Pero eso sería la Ronda Sur, ¿no? Sí, lo que ahora se denomina la Ronda Sur. En el 92 ya hicimos una propuesta a Celso López Gabela para eliminar el tráfico de delante del castillo, que es un elemento de primera importancia para el carácter turístico, cultural, etcétera, pero del eso no municipio. se parece en nada, esa idea que ha dado dos brochazos no se parece en nada al Anillo Verde. No, evidentemente lo que están hablando es de desbrozar. Es de desbrozar, de limpiar de hierbajos, lo que no hacen con un buen servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, lo que no hacen con un servicio, insisto, vez y media más cara de lo que pagábamos nosotros, con una parte ya, digamos, que no presta nadie, que es la limpieza de parques y jardines, que ya no presta nadie, porque dice que lo hacen ellos, pero realmente están todos los días sacando plicas de licitación para la poda, para tal, están comprando desbrozadoras, limpieza y tal, con cargo a los recursos municipales, es decir, de nuevo, y perdonen la expresión tan coloquial, de nuevo del pan hostias. Bueno, pues con todo eso, evidentemente el proyecto del Anillo Verde es las rutas del VAS, la ruta de los canteros, esas que ya habíamos hecho otros antes, limpiarlas, desbrozarlas, ponerle unas señales informativas, que no está mal, desbrozar o limpiar algunas zonas, algunos parques de la ciudad, que por cierto, no sé lo que van a hacer, a ver si con fondos europeos son capaces de enmendar la plana de lo que han hecho, porque la ciudad llena de baches, las baldosas todas sueltas, llena de maleza sin limpiar, y luego los parques se asfaltan los parques. En vez de asfaltar los caminos, asfaltar las calles o pavimentar aquellos espacios urbanos que se necesitan, se asfalta el parque como fue en el parque del Temple, o talar los árboles. Bueno, fíjense que se taló hasta el ciruelo elemental que había en la oficina de empleo, o sea, en la oficina de turismo. En la oficina de turismo, al lado del Castillo de los Templarios, había un árbol histórico que era un ciruelo que se ha talado y se ha puesto otro hace un año y medio, es decir, son inmisericordes. Ahora, si se hace lo del intercambiador ese del ferroviario de 750 metros de convoyes, se van a cargar definitivamente la placa, es decir, acaban con todo. Es decir, no hay una idea de ciudad, es asalto de mata y con proyectos que son todo visage, o sea, imagen. Es decir, ¿cuál es la moda ahora? La moda es renaturalizar las ciudades,
Es decir, hablar de esas cuestiones de carácter medioambiental, bueno, pues nosotros lo vamos a vestir de carácter medioambiental Sí, pero si en eso un proyecto que es- cuesta millones de euros. Pero eso está muy bien, pero y además yo creo que es necesario invertir en modernizar una ciudad, y modernizar una ciudad significa tener más zonas verdes. Pero lo que se está haciendo, si lo que dice usted es solo se va a desbrozar y a limpiar 4 caminos, eso no es invertir. Evidentemente ese no es un proyecto estrella para una ciudad, no es un proyecto necesario más allá de lo que son las cuestiones de carácter ordinario. Limpiar una ciudad y tenerla limpia en caminos y tal es una cuestión de carácter ordinario. No es una cuestión de carácter extraordinario que tenga que ver con unos investimentos o unas inversiones de carácter extraordinario como son las inversiones de carácter europeo. Eso que tendría que ser algo que estaría dentro de un proyecto de macrociudad, un proyecto de máximos, dentro de una reflexión sobre por dónde debería caminar la ciudad, no lo han hecho porque vamos, están años luz de tener una idea de ciudad, están años luz de tener una idea de cómo hacia qué caminos tiene que ir la ciudad. Fíjense si están años luz que ni se han planteado, aunque lo se dijo en campaña electoral en el 19, revisar el Plan General de Ordenación Urbana, que es la clave para ver hacia dónde queremos que camine la ciudad. Es decir, nosotros queremos en la planificación territorial, en la planificación urbana, en la planificación de las ciudades. Sin una planificación previa, a salto de mata, siguiendo los caminos de los hilos de las modas que haya por ahí, que yo escuché, pues entonces es a ese hilo al que están intentando abordar con palos de ciego el desarrollo de esta ciudad. Yo le voy a pedir que hagamos un pequeño análisis de lo que era la situación política en el 19, es decir, con 6 partidos políticos, Sí, 7. o 7, de los cuales prácticamente pues Ciudadanos está en vías de casi salida de las administraciones públicas, de las instituciones, por no desaparición, pero por casi. Coalición por el Bierzo, la situación que tiene, bueno, pues complicada porque llegó al ayuntamiento de la mano de Pedro Muñoz y la situación de Pedro Muñoz ya la conocemos todos. El Partido Regionalista del Bierzo, yo no sé si Tarcisio Carballo se presentará otra vez. No lo dudes. Bueno, tengo pocas dudas, pero hombre, no sé si es momento de dejarlo porque la edad no perdona. Podemos puede salir también del ayuntamiento porque está en declive. Es decir, ¿qué escenario prevé usted y qué posibilidades hay de que haya algunas coaliciones entre todos estos partidos, entre ellos también el suyo, y la UPL, que también en las últimas elecciones autonómicas, que evidentemente no son municipales y son difícilmente comparables, pero qué escenario podría haber de coaliciones que pudieran cambiar el panorama político de Ponferrada? Bueno, lo que es cierto es que da la sensación, por lo que analiza socialmente, da la sensación, no quiero decir que vaya a ocurrir, que no soy politólogo ni analista político y mucho menos tengo una bola de cristal para analizar el futuro, pero da la sensación de que todo apunta a que se va a reducir el número de partidos políticos que vayan a tener representación, porque todo aquel escenario posible de que en la diversidad de ejemplos políticos, de siglas políticas, podría estar la solución para que tanto los dos partidos hegemónicos, PP y PSOE, pudieran tener, digamos, acuerdos para mejorar la ciudad, eso, a mi juicio, ha devenido fallido. Y la ciudadanía, yo creo que me da la sensación de que así lo estima también. Por lo tanto, creo que va a haber concentración de voto y la concentración de voto obligará a que se reduzca el número de partidos que tengan representación. Y luego, en ese escenario de una reducción de partidos políticos, lo que hay que tener es un extraordinario ejercicio de generosidad para que la ciudad funcione. Eso es, a mi juicio, lo que hay que hacer. Quiero decir, una vez conformado los partidos que tengan representación en el ayuntamiento después del 23, deberá haber, y lo digo por los que estén o estemos, debe haber la generosidad política suficiente para llegar a acuerdos. Es absolutamente despreciable que en la política actual no se pueda llegar a acuerdos. Es increíble que no se pueda llegar a acuerdos. Fíjense, nosotros, que somos una organización política de centroizquierda, herederos de la socialdemocracia,
que venimos de donde venimos y provenimos de donde provenimos, del Partido Socialista. ¿Usted cree que es lógico que haya un partido que ha gobernado con la derecha, con un señor como Pedro Muñoz al frente, sea uno de los socios de gobierno del Partido Socialista? Eso no lo entiende nadie. Solamente se entiende desde las cuitas políticas personales y desde las faltas de entendimiento, que son, desde mi punto de vista, nocivas absolutamente para el desarrollo de los territorios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir después del 23? Debe haber la generosidad política necesaria entre todas las organizaciones para que la ciudad funcione, porque no funciona. No le preguntaba tanto por lo que pueda ocurrir después del 28 de mayo del 23, sino antes. Si había alguna posibilidad de que Use Bierzo se presentara a las elecciones en coalición con alguien. Bueno, yo sé que ustedes negociaron con la UPL en las anteriores autonómicas y en las anteriores, luego no hubo posibilidad de acuerdos, pero no sé si ahora se plantean volver a negociar y si habría alguna posibilidad de acuerdo de elaborar listas conjuntas. Mire, nosotros nos consideramos un partido abierto a los diálogos. Desde el primer momento lo hemos demostrado durante todos estos años. Todos los presupuestos que se han presentado en el Ayuntamiento de Ponferrada, nosotros hemos colaborado con ellos. No hemos dicho nunca que no a ninguna reunión, ya sea para elaborar la planificación territorial, para los planes estratégicos, para los planes anti-COVID, para los presupuestos. En todos, Use Bierzo ha estado siempre presente. Jamás ha dicho que no a ninguna posibilidad de diálogo que lleve, que traiga de la mano las posibilidades de desarrollo del territorio. Por lo tanto, en esa clave de diálogo permanente, nosotros estaremos abiertos al diálogo para ampliar las posibilidades, siempre que sean ampliar las posibilidades de marco electoral y de votación de Use Bierzo, para que tengamos un mayor grado de representación en el Ayuntamiento de Ponferrada, porque lo creo necesario. Nosotros hemos demostrado que somos gestores públicos, hemos demostrado que la ciudad funciona cuando nosotros hemos estado al frente de la misma, independientemente de las críticas políticas interesadas por parte de algunos para denostar ese ejercicio político, que ha devenido con el paso de estos 7 años en erróneo clarísimamente, porque a ver si hay alguien que recuerda que Ponferrada estaba peor en el 2014 que ahora. De ninguna manera. En el 14 todo el mundo en la ciudad sabe que la ciudad tenía bastantes más oportunidades, estaba mejor desde el punto de vista económico y funcionaba mejor que lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, nosotros vamos a ser absolutamente claves en el desarrollo de las corporaciones y de las decisiones de gestión pública que se lleven en Ponferrada después del 23. Nos quedan solamente un par de minutos. Quería preguntarle, ¿ha calificado de fallido el gobierno del señor Ramón? ¿Cómo calificaría el último mandato, bueno, estos 3 años y meses de un consejo comarcal que no sé cuántos plenos ha celebrado, pero que se ha dedicado durante los 3 últimos años y medio a aprobar mociones? Bueno, fíjense que yo he sido uno de los consejeros y portavoces consejeros que ha criticado más duramente el hecho de que exclusivamente los plenos del Consejo Comarcal, que son además cada 2 meses, que no son mensuales, por lo tanto hay 6 al año, con carácter ordinario, lo que se lleve a dictaminar y aprobar sean mociones. Porque he exigido al Consejo que me facilite un documento de el desarrollo, los objetivos y los alcances de cada una de las mociones. Y les voy a confiar lo que dice ese documento. Ese documento dice que las que se envían a las administraciones provinciales o autonómicas tienen llegada, se registra su llegada y se da traslado a la consejería o al departamento correspondiente. Y ahí quedó. Pero las que se envían al Gobierno de España no llegan ni a recepcionarse. Por ejemplo, el solicitar una delegación de tráfico para el Bierzo. No se ha llegado, insisto, ni a recepcionar en el Gobierno de España. Por lo tanto, ese, encima, es el alcance que tienen unas mociones en el Consejo Comarcal. Consejo y Administración, que yo fue una de las, digamos, causas por las que tomé la decisión de entrar en política. Porque es una administración ¿Por qué el Consejo Comarcal, ya que no tiene extraordinaria, apenas competencias, hay lo único que podría hacer es política? ¿Y por qué no hace política? Pues porque el Consejo Comarcal no gestiona casi nada porque tiene poco que gestionar. Pero deberá gestionarla.
Es una administración supramunicipal extraordinaria, Sí, pero no cuyo tiene para objetivo... gestionar. Pero ¿por qué el Consejo Comarcal no hace política? Bueno, para mí hacer política, el Consejo debería hacerla en el sentido de alcanzar mayores grados de tutela en las competencias, es decir, alcanzar más competencias con recursos económicos para poder prestarlos. Eso Yo es creo, hacer política. Eso es hacer política. El transporte metropolitano, ¿por qué no lo puede gestionar el Consejo Comarcal? Los recursos de recogida de residuos sólidos a nivel comarcal, ¿por qué no los puede hacer? Sí, se gestionaría muchísimo más eficazmente y a menor coste. Esas cosas son las que yo he llevado reclamando durante una década del Consejo Comarcal. Esa administración que sería extraordinaria. El último presidente del Consejo Comarcal que hizo política se llamó Jesús Esteban Rodríguez. Bueno, es un presidente no sé para mí en alta estima, y hizo gestión en política de alto grado en el Consejo Comarcal. Eso también se lo reconozco. Si tienes, la respuesta hacer 30 segundos. Era un comentario añadido a lo que estabais diciendo, que es que para hacer gestión política hace falta presupuesto. Y el Consejo Comarcal no tiene presupuesto. Para hacer gestión política sí, pero para hacer política no hace falta presupuesto, se hace política. La política se hace con dinero. Sí, La recursos. política se hace reivindicando y moviendo los manzanos. Bien, También. pero cuando los mueves, ¿qué caen? Duros. Ya. Caen duros Sí, y al pero hay caer que mover duros los puedes manzanos. gestionar. Puedes gestionar, pero primero hay que moverlo, evidentemente, claro que sí. Pero hay que reclamar competencias por supuesto, con recursos para poder prestarlos. Eso el Consejo sería para mí su leitmotiv de vida. Choca con lo que hemos comentado hace un momento, es decir, el Consejo Comarcal, gobernado por el Partido Socialista, no le iba a sacar una delegación más de competencias a la Junta de Castilla y León, gobernado por el PP. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué no? Pues porque la política es así. No, estoy en franco desacuerdo con esa opinión. Debería ser así, pero no lo es. Pero mire en mi caso, un alcalde sin siglas en su momento, gobernando el Ayuntamiento de Ponferrada, el Partido Popular, Consejo Comarcal, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Gobierno de España, y fuimos capaces de sacar más de 7 millones de euros de inversiones en la ciudad, de fondos, ya fuera de Confederación, de la propia Diputación, de la Junta de Castilla y León, e hicimos un mundial de ciclismo con recursos, los que pudieron aportarnos también del Gobierno de España. Presidente de honor el presidente del Gobierno de España, presidente de honor del Mundial. Es decir, hay que dialogar, hay que sentarse y llegar a acuerdos. Y ahora nos toca a nosotros levantarnos. Samuel Fogueras, muchísimas gracias por Muy estar amables, buenas noches, muchas gracias. Este lunes 24 Muchas de gracias. Joaquín Sánchez Torne, director de Diario de León, muchísimas gracias. Un placer, Hasta el como próximo lunes, en el que la tertulia retornará a la pantalla de La 8 Bierzo. Que pasen la mejor semana posible.